¿Tú me creerías si te dijera que el mismo hombre me fue infiel 17 veces? Y que aún así lo perdoné. Pero no lo perdoné por él. Lo perdoné por mí. Y por eso hoy me atrevo a contar mi historia. Porque quizás allá afuera hay alguien que necesita escuchar esto. Escucha con el corazón, por favor. Me llamo Candelaria Montemayor. Hoy tengo 83 años, aunque hay días en que siento que he vivido más de 100. Nací en Zacatlán, un pueblito enclavado en las montañas de la Sierra Norte de Puebla, México. Es un lugar donde la neblina baja al amanecer como si abrazara las casas, donde el aroma a manzana y tierra mojada se mezcla con el incienso de las iglesias y los gritos lejanos de los vendedores ambulantes. Un pueblo lleno de magia y de silencios. Pero en mi casa, esos silencios a veces pesaban más que el frío. Desde niña me enseñaron que el amor era lo más importante. Mi madre, doña Matilde, decía siempre: una mujer sin un hombre no es nada. Yo lo creí. Lo creí con la fe ciega de una joven que sueña con un vestido blanco y promesas eternas. Por eso, cuando conocí a Agustín Rivas, creí que la vida por fin me sonreía. Tenía 19 años y el corazón en flor. Él era mayor que yo por 9 años, un hombre de palabras dulces, voz pausada y ojos que sabían mentir sin pestañear. Me enamoré perdidamente. En mi ignorancia confundí sus atenciones con respeto, sus silencios con profundidad, sus ausencias con trabajo. Nos casamos en la iglesia de San Pedro, con flores silvestres en los bancos y música de un trío que apenas afinaba. La boda fue sencilla, pero para mí fue un sueño. Sentía que empezaba una vida nueva, con la persona que Dios había elegido para mí. Así me lo repetía mi madre: Agustín es un buen hombre, no lo vayas a perder por berrinches. Pero con el tiempo aprendí que hay hombres que saben sonreír con la misma boca con la que mienten. La primera vez que me fue infiel, yo tenía 22 años y una hija de apenas 5 meses. Una vecina vino con cara de «no quiero meterme, pero…» y me dijo que había visto a Agustín entrar a una casa en Ahuacatlán, tomada de la mano con otra mujer. Yo me reí, más por nervios que por incredulidad. No quería creerlo. No podía. Pero los indicios estaban ahí. La camisa con perfume ajeno, las llegadas tarde, las excusas vacías, el silencio cuando le preguntaba algo directo, y sobre todo, esa sensación en el pecho, como si algo se estuviera rompiendo por dentro. Lo enfrenté, no con gritos, con lágrimas. Y él se rió. Me llamó loca, exagerada, insegura. Dijo que si seguía así, lo iba a alejar. Me culpó. Y yo, en lugar de irme, le pedí perdón a él. Perdón por sentir. Perdón por sospechar. Perdón por no ser suficiente. Esa fue la primera, pero no la última. Agustín me fue infiel 17 veces. Lo sé porque las conté. Cada una fue como una piedra más en mi costal, hasta que el peso me dejó sin aire. Algunas veces eran mujeres desconocidas, otras eran caras que veía en el mercado, saludaban con descaro, y yo bajaba la mirada. No porque fuera tonta, sino porque me sentía atrapada. Tenía hijos, no tenía estudios. Mis padres ya habían muerto. ¿A dónde iba a ir? ¿Quién me iba a ayudar? En aquel tiempo, una mujer sola era vista como una desgracia, y yo no quería ser la vergüenza del pueblo. Así que aguanté. Por años. Años donde mi alma se fue haciendo chiquita, marchita, vacía. Había noches en las que Agustín dormía a mi lado y yo lloraba sin ruido, mirando el techo. Pensaba en escaparme, en desaparecer, en dejar todo atrás. Pero amanecía, me levantaba, preparaba café con canela, peinaba a mis hijos, limpiaba la casa y sonreía, como si nada. Pero un día, todo cambió, y no fue porque él dejara de traicionarme. Fue porque yo decidí dejar de traicionarme a mí misma.
Y si tú estás escuchando esta historia, quizás también necesitas ese momento de despertar. Porque no nacimos para aguantar, nacimos para vivir. Si esta historia de la abuela te está tocando el corazón, déjale un like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Hay momentos en la vida que te rompen, pero también hay momentos que te abren los ojos. Mi momento llegó una mañana cualquiera, una como tantas otras. Me desperté antes del sol, como siempre. Puse agua a hervir. Molí el café con mis propias manos, mientras los pájaros comenzaban a cantar allá afuera, en las ramas llenas de neblina. Mis nietos dormían en la habitación de al lado. Ya no eran mis hijos, eran los hijos de mis hijos. Porque sí, los años habían pasado. Y yo seguía con Agustín, seguía porque me acostumbré, porque cuando vives tanto tiempo bajo una misma sombra, olvidas que afuera hay luz. Esa mañana fui al mercado. Caminé entre los puestos de frutas, saludé a la señora que vende nopales, a don Chema, el carnicero, a las muchachas que vendían tortillas calientes. Todo era igual, hasta que lo vi. Ahí estaba Agustín, parado, sonriendo, con la mano en la cintura de una mujer mucho más joven que él. Ella reía. Él le acariciaba el cabello. Ni siquiera se escondían. Sentí como si el alma se me hubiera salido del cuerpo, no por la traición. Esa ya no me dolía, sino porque, por primera vez en décadas, sentí que ya no me importaba. Volví a casa en silencio. No lloré, no grité. Solo me senté en la banca del patio, bajo el limonero que mi padre plantó cuando yo era niña, y escuché el viento. En ese viento, por alguna razón, escuché la voz de mi madre. Una mujer sin un hombre no es nada. Y por primera vez pensé, ¿y si mi madre estaba equivocada? Ahí comenzó mi verdadera transformación. No fue de un día para otro. Fue lento, doloroso. Primero, dejé de esperarlo para cenar. Después, dejé de lavar su ropa. Más tarde, comencé a escribir en un cuaderno. Cosas simples, recuerdos, canciones, pensamientos. Empecé a preguntarme, ¿quién soy yo sin él? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace feliz? Descubrí que me encantaba bordar. Volví a visitar a mis amigas de juventud. Retomé mis caminatas por el río. Reí. Reí de verdad, después de muchos años. Mis nietos me miraban extrañados. Uno de ellos me preguntó, «Abuelita, ¿por qué estás tan feliz últimamente?» Y yo no supe qué responder. Porque no era felicidad, era libertad. Pero claro, él notó el cambio. Una noche, mientras yo bordaba sentada en la sala, Agustín entró y me preguntó, con esa voz suya entre orgullosa y agresiva, «¿Y tú, qué te traes ahora?» Lo miré con calma, no con odio, con compasión. Me estoy recordando quién soy. Él se burló como siempre. Pero esa noche no dormí con él, ni la siguiente, ni la otra. Y así empezó la distancia real. No la física, sino la del alma. La que no se ve, pero que se siente en cada rincón de la casa. Él comenzó a buscarme. Traía flores, se inventaba enfermedades. Me pedía que le cantara como antes, pero ya era tarde. Muy tarde. Y ahí entendí algo que me cambió la vida. No necesitas vengarte de quien te hizo daño, solo necesitas dejar de necesitarlo. Y eso fue el verdadero milagro. Porque lo que empezó como un corazón roto por la traición, terminó siendo el nacimiento de una nueva mujer. Una mujer que había estado ahí todo el tiempo, dormida, esperando por mí. Ese mismo mes, me levanté un martes a las 5 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro,
y el silencio era tan profundo que hasta podía escuchar los latidos de mi corazón. Me vestí sin hacer ruido, puse una olla con agua a calentar y preparé café con piloncillo, como me enseñó mi abuela. Me senté en la mesa de la cocina, con mi taza entre las manos, y escribí en mi cuaderno: «Hoy voy a elegirme a mí». Agustín seguía durmiendo en la habitación. Ya no compartíamos cama, ni secretos, ni nada. Solo un techo. Y eso también tenía los días contados. Fui a visitar a Rafaela, mi comadre de la infancia. Tenía años sin verla. Vivía en una casa humilde, pero llena de vida, de plantas, de colores. Me recibió con un abrazo fuerte, largo, como esos que sostienen el alma. Nos sentamos en su patio y comenzamos a platicar de todo. De nuestros hijos, de las pérdidas, del tiempo. Le conté lo que había vivido, por primera vez, sin vergüenza, sin esconder nada. Rafaela me escuchó sin interrumpirme, con lágrimas en los ojos. «Cande, ¿por qué nunca me lo contaste?» «Porque yo misma no quería aceptarlo», le respondí. «Porque me daba miedo reconocer lo infeliz que era». Entonces ella me dijo algo que aún resuena en mí como un eco suave. «Nunca es tarde para empezar, de nuevo. Ni siquiera a los 80. Y ese día, por primera vez en más de 60 años, soñé con un futuro sin Agustín. No sabía cómo ni cuándo, pero sí sabía que no quería seguir desperdiciando mis días, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Sobrevivimos en lugar de vivir. Y yo ya no quería seguir sobreviviendo. Comencé a hacer pequeños cambios. Me corté el cabello. Me compré un vestido nuevo de flores, de esos que siempre quise usar, pero que Agustín decía que eran ridículos para una mujer de mi edad. Me inscribí en un grupo de lectura en la biblioteca del pueblo, y hasta empecé a tomar clases de cocina tradicional con otras señoras, donde aprendí a preparar mole como lo hacía mi bisabuela. Los cambios eran pequeños para el mundo, pero gigantes para mí. Agustín, al ver que no tenía control sobre mí, empezó a cambiar de estrategia. Se volvió amable, servicial, como en los primeros años. Me hacía el desayuno. Me acompañaba al mercado. Me dejaba recaditos tiernos. Pero ya no me ilusionaba, porque el amor no se construye con migajas después de años de heridas. Una tarde, me senté frente a él, en la sala, con mi cuaderno en la mano. Él estaba viendo la televisión como siempre. «Agustín», le dije, «necesito hablar contigo». Me miró, como quien espera otro reclamo inútil, pero lo que dije lo dejó mudo. «Me voy. No sé cómo ni a dónde, pero ya no voy a quedarme más». Él soltó una carcajada. «¿A tu edad? No digas tonterías, Candelaria. ¿Quién te va a querer recibir ahora? ¿Qué vas a hacer sola, vieja?» Lo miré con firmeza. Esa firmeza que había nacido en mí con cada lágrima derramada, con cada noche en vela, con cada insulto tragado en silencio. No sé quién me va a recibir, pero sé que no me voy a quedar donde ya no me quieren bien. Me levanté, no como una anciana frágil. Me levanté como una mujer que por fin se recordaba valiosa. No fue fácil. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas. Solo llevé lo necesario: ropa, fotos de mis hijos, mis libros, mi cuaderno. Mi libertad cabía en una maleta. Agustín no intentó detenerme. Solo me miró con una mezcla de incredulidad y miedo. Porque cuando una mujer se libera, el mundo tiembla. Y él lo sabía. Mis nietos me abrazaron fuerte cuando me despedí. Me fui a casa de Rafaela por unos días, mientras pensaba qué hacer, pero en mi corazón ya no había duda. Era libre. Y la libertad, cuando llega, ya no se va. Pasaron unos días desde que dejé la casa. Me hospedé con Rafaela en su casita de adobe y teja, con las paredes cubiertas de fotos antiguas y flores en cada rincón. Dormía en una camita junto a la ventana, donde el sol de la mañana me acariciaba la cara como si me dijera: «Sí,
Hiciste lo correcto. La primera noche fuera, no dormí bien. No por miedo, sino por costumbre. Después de tantos años compartiendo techo con un hombre como Agustín, el silencio total parecía un lujo extraño, pero poco a poco comencé a acostumbrarme, a disfrutar del ruido de los grillos, del olor a pan recién hecho, de la voz suave de Rafaela rezando el rosario al caer la tarde. Me sentía como una mujer recién nacida en cuerpo de anciana, libre, insegura, viva. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Algunas mañanas me despertaba con ganas de llorar y otras con una sonrisa que me nacía sin motivo. Pero había algo en mí que no había sentido en décadas. Ilusión. Rafaela me animó a inscribirme en un taller de bordado que daban en la Casa de Cultura. Allí conocí a Clemencia, Luz María y Soledad, 3 mujeres mayores que, como yo, habían pasado por amores que dolieron más de lo que sanaron. Nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras. En esas clases no solo bordábamos manteles, bordábamos nuestras heridas. Un día, Soledad me miró mientras bordábamos unas flores y me dijo: «Candelaria, tú tienes algo en la mirada, algo nuevo. ¿Te das cuenta?» «¿Qué cosa?» «Fuego». Y me eché a reír. Esa risa que había olvidado dentro de mí. Pero cuando el alma empieza a sanar, la vida te pone a prueba. Una tarde, al volver del taller, Rafaela me esperaba en la sala con el rostro pálido. Tenía un papel en la mano. Me lo entregó sin decir nada. Era una carta, escrita con la letra de Agustín. Mis manos temblaban. No sabía si abrirla o quemarla. Pero la curiosidad fue más fuerte. «Candelaria, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. Hace 3 semanas me diagnosticaron algo que no puedo esconder más. El médico dice que no me queda mucho tiempo. No te escribo para pedir perdón. Sé que no lo merezco. Pero sí te escribo para darte las gracias. Gracias por haber sido mejor persona de lo que yo jamás fui. Gracias por los años, por los hijos, por las veces que te quedaste cuando debiste irte. Y aunque no lo creas, te admiré. Te admiré por ser tan fuerte, aunque yo no lo entendiera. No te pido que vuelvas, solo quería que lo supieras. Agustín». Me quedé sentada, con la carta sobre el regazo. En mi pecho, un torbellino de emociones, rabia, tristeza, confusión y, para mi sorpresa, también ternura. No por él, sino por mí misma, porque en ese momento me vi reflejada como nunca antes, como una mujer que amó, que sufrió, que resistió y que al final eligió su dignidad. Esa noche no dormí. Me senté bajo el árbol de bugambilias del patio y miré las estrellas como cuando era niña. Pensé en todo lo que había vivido, en los silencios, en las risas perdidas, en las traiciones, en los amaneceres con olor a café, en mis hijos, en mis nietos, en todo lo que fui y lo que por fin estaba empezando a ser. Y en medio de esa noche callada, me hice una promesa. No volvería a entregarme a nadie que no supiera amarme como merezco, ni siquiera por compasión. Al día siguiente, tomé la carta, la doblé con cuidado y la guardé en el cuaderno donde escribía cada noche. No para recordarlo a él, sino para recordarme a mí lo lejos que había llegado. Porque hay historias que terminan con un adiós. Pero la mía apenas estaba comenzando. Al amanecer del día siguiente, aún con los ojos hinchados de tanto pensar, me senté en el borde de la cama y me hice una pregunta que jamás me había atrevido a hacer. ¿Estoy lista para cerrar este ciclo? ¿De verdad? La carta de Agustín me había removido muchas cosas, no solo recuerdos, sino también heridas que creí que ya estaban cicatrizadas. Pero más que eso, me provocó algo inesperado: compasión. No confundir con lástima. La lástima es fría. La compasión, en cambio, nace del entendimiento profundo del dolor del otro, sin traicionarte a ti misma. Y eso fue lo que sentí por él. Por ese hombre que me amó mal, que me rompió tantas veces,
pero que al final estaba enfrentando su propia ruina en soledad. Esa noche escribí una carta. No era para él, era para mí. Candelaria, hoy decidiste no volver atrás, no porque seas dura, sino porque por fin te amas más que el recuerdo de lo que pudo haber sido. No eres una mujer que abandonó, eres una mujer que sobrevivió y eligió no seguir sobreviviendo. Te has dado el regalo más sagrado, tu libertad. Nunca más te vuelvas a olvidar. Yo misma. Al día siguiente, sin avisar a nadie, tomé un taxi hasta la casa donde vivía Agustín. No porque quisiera volver, no porque aún lo amara, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con mis propias palabras. La casa olía igual, a eucalipto seco, a polvo viejo, a memorias atrapadas en las cortinas. Pero algo era diferente. Quizás era yo. Toqué la puerta con fuerza. Agustín tardó un rato en abrir. Cuando lo hizo me quedé paralizada. No era el mismo hombre. Tenía el rostro pálido, los ojos apagados, el cuerpo más flaco que recordaba. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Candelaria, murmuró. No vengo a quedarme. Le dije, antes de que dijera más. Vengo a despedirme. Nos sentamos en silencio, frente a frente, en la misma sala donde tantas veces lloré en silencio. Pero esta vez no había lágrimas. ¿Leíste mi carta?, preguntó con voz ronca. Sí, y no me debes perdón. Me lo debía yo. Y ya me lo di. Se quedó callado. Bajó la mirada. Y por primera vez en todos esos años, vi a un hombre quebrado, no por el castigo de la vida, sino por el peso de sus propias elecciones. Siempre supe que algún día te ibas a ir, dijo, casi susurrando. Solo no pensé que ibas a tener el valor. Yo tampoco lo sabía, pero el valor no nace de golpe. Nace en cada noche en vela, en cada insulto tragado, en cada promesa rota. Y un día te das cuenta de que ese valor eres tú. Nos quedamos un rato así, en silencio, como si estuviéramos despidiéndonos de todos los años que compartimos. No hubo abrazos, no hubo lágrimas, solo paz. Y eso, en mi corazón, fue más que suficiente. Cuando salí de esa casa, sentí como si el aire fuera más ligero, como si por fin, después de tanto, yo pudiera respirar sin dolor. Volví a casa de Rafaela, y esa noche dormí profundamente, por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas, sin remordimientos, sin culpa. Y fue entonces que tomé una decisión. No solo quería sobrevivir lo que me quedaba de vida, quería vivirlo con plenitud. Me anoté en un taller de escritura. Empecé a contar mi historia. No por venganza, sino para que otras mujeres supieran que nunca es tarde para salir de un infierno sin fuego, que aunque tengas más de 80 años, aún puedes reconstruirte desde las cenizas. Y un día, en una tarde dorada de otoño, una joven se me acercó después de una charla en la biblioteca. Llevaba los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. Señora Candelaria, usted me salvó. Le tomé la mano con ternura. No, mi niña, tú te salvaste. Yo solo te recordé que sí se puede. Después de aquella tarde en que la joven me dijo que yo la había salvado, algo se encendió dentro. De mí, no era vanidad ni orgullo. Era una especie de misión. Por primera vez en mi vida, mi dolor tenía propósito. No era solo una cicatriz en mi historia. Era una señal para otras mujeres que aún caminaban con los hombros caídos, con el alma en ruinas, con la sonrisa escondida. Me desperté temprano al día siguiente, con la mente clara como pocas veces en mis 83 años. Me senté con mi cuaderno y empecé a escribir desde el principio, con letra lenta pero firme. Mi nombre es Candelaria Montemayor, y esta es mi historia. Escribí todo, sin adornos, sin esconder las vergüenzas, sin suavizar las partes duras.
porque ya no quería contar lo que dolía desde el lamento, sino desde la fuerza que descubrí después de cada caída. Cuando terminé el primer manuscrito, fui con Rafaela al Centro Cultural del pueblo. Ella me animó a compartirlo con el grupo de mujeres que se reunían los miércoles para leer poesía. Al principio, me dio miedo. ¿Y si se reían? ¿Y si nadie me tomaba en serio? Pero Rafaela, con esa voz serena que siempre ha tenido, me dijo: «Cande, no se trata de ti, se trata de ellas. Y de todas las que vendrán después». Esa noche leí mi relato en voz alta. Cada palabra me temblaba en los labios, pero mientras leía, vi cómo los ojos de las demás se llenaban de lágrimas. No de lástima, sino de identificación, como si cada una de ellas estuviera escuchando su propio corazón hablar a través del mío. Cuando terminé, hubo silencio. Largo, intenso. Y luego, los aplausos. A partir de ese día, algo cambió. Empezaron a invitarme a escuelas, a asociaciones de mujeres, a grupos de adultos mayores. Mi historia empezó a circular en panfletos, grabaciones, incluso me grabaron un pequeño video para la página de la comunidad. Y en una de esas reuniones se me acercó una señora bajita, de cabello blanco y ojos tristes. «¿Tú crees que yo también pueda empezar de nuevo?», me preguntó. «Claro que sí, mi vida», le respondí, tomando sus manos entre las mías. «Si yo pude, tú también. Solo tienes que dar el primer paso, aunque sea con miedo, aunque sea temblando. Pero no te quedes». Y fue ahí donde decidí que no podía seguir hablando solo con quienes estaban cerca. Mi historia tenía que llegar más lejos. A las mujeres que no tienen una Rafaela. A las que están encerradas no solo en casas, sino en culpas. A las que creen que ya es demasiado, tarde para vivir. Quería que me escucharan en los pueblos, en las ciudades, en los celulares de quienes lloran en silencio por las noches. Le conté mi idea a mi nieta Mariana, una joven lista, fuerte, que estudia comunicación. Me miró emocionada. «Abuela, ¿y si grabamos tu historia en video? ¿Y si lo subimos a internet? Hay mucha gente que necesita escucharte». Al principio me reí. ¿Yo? ¿En internet? Pero su entusiasmo era contagioso. Me ayudó a grabar en su cuarto, con una cámara sencilla y una luz cálida. Me senté frente a la cámara, con mi vestido de flores y mis manos temblorosas, y hablé. «Me llamo Candelaria Montemayor. Tengo 83 años, y quiero contarte cómo me rompieron el corazón, y cómo aprendí a curarlo con mis propias manos». El video fue subido a una red social. No esperábamos nada, pero en cuestión de días, miles de personas lo vieron. Comentarios de mujeres desde Chiapas, Guadalajara, Oaxaca, Monterrey, incluso desde otros países, mujeres que decían: «Esa historia es la mía. Gracias por decir lo que yo no me atrevo. Eres una inspiración, abuela». Y entonces, entendí. Mi historia no era solo mía. Era de todas. Pero con la luz también llegó la sombra. No todos celebraban. Hubo quien me escribió para decir que estaba exagerando, que era una vergüenza hablar así de un hombre enfermo. Incluso una de mis nueras me llamó y me pidió que parara, que estaba ensuciando el apellido de la familia. Y, por un instante, la duda regresó. ¿Estoy haciendo lo correcto? Fui al espejo. Me miré largo rato. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos llenas de años, pero sobre todo, vi mis ojos. Y ahí estaban, llenos de verdad. De la verdad que me negué, por tantos años. Así que me respondí a mí misma: sí, estoy haciendo lo correcto, porque hablar no es traicionar. Callar sí lo fue, durante demasiado tiempo. Después de que el video se hizo viral, mi vida cambió más de lo que imaginé. Recibía cartas, mensajes, incluso llamadas de mujeres que querían contarme sus historias. A veces me sentía como una confidente de miles de voces. Otras veces me sentía pequeña frente a tanto dolor compartido. Pero una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa de naranjas y tortillas calientes,
me encontré con una sombra del pasado. Estaba sentada en la plaza, como siempre hago para descansar, un poco. El aire olía a jacarandas y el cielo tenía ese azul suave que parece acariciar. De pronto, sentí una mirada clavada en mí. Al girar lo vi. Era Julián. Lo reconocí al instante. A pesar de que hacía más de 40 años que no lo veía, había sido mi primer amor, antes de Agustín. Un joven campesino, de manos firmes y sonrisa tímida, que una vez me prometió el cielo, pero que mi madre, rígida y orgullosa, no permitió que se acercara más a mí por no tener futuro. Nuestros caminos se separaron antes de empezar, y ahí estaba él, más canoso, más lento, pero con esos mismos ojos honestos que recordaba. Se acercó despacio, con paso inseguro. «¿Candelaria?», dijo con voz baja, como si no creyera lo que veía. «¿Julián?», fue todo lo que pude decir. La voz se me quebró como cuando uno guarda algo por demasiado tiempo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Y luego nos abrazamos. No como dos viejos que se reencuentran, sino como dos almas que por fin se reconocen. Hablamos durante horas. Me contó que nunca se casó, que trabajó toda la vida en el campo, que muchas veces pensó en mí, que me buscó incluso, pero que cuando supo que me había casado con Agustín, decidió no insistir. Me dijo que, durante años, soñó con ese abrazo, y yo me quebré, porque entendí que el tiempo no borra lo que fue verdadero. Solo lo esconde, como la niebla esconde las montañas que siempre estuvieron ahí. Me acompañó a casa de Rafaela. Nos sentamos en el patio, bajo las bugambilias, como si el universo nos hubiera reservado ese rincón para encontrarnos otra vez, ya sin prisas, ya sin reglas. Esa noche no dormí, no por angustia, por emoción. A la mañana siguiente, Mariana, mi nieta, me observó mientras preparaba café. Me miraba como quien ve algo extraño. «Abuela, estás distinta». «¿Distinta cómo?». «Brillas». Solté una carcajada, de esas que te nacen del estómago. Es que reencontré una parte de mí que pensaba perdida. Los días siguientes, Julián y yo volvimos a vernos. Caminábamos por el pueblo, íbamos a la Feria de las Flores, compartíamos pan dulce en la cocina. Nada de promesas, nada de futuro, solo presente. Y eso, a nuestra edad, es un regalo inmenso. Pero no todo era dulce. Un día recibí una carta formal. Era de una de las hijas de Agustín. En ella me acusaba de haber humillado públicamente a su padre. Decía que si seguía hablando de mi historia, iban a tomar acciones legales, que lo que había pasado entre nosotros debía quedarse en la intimidad de los recuerdos. Leí la carta 1, 2, 3 veces. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, de rabia contenida, de injusticia, porque toda mi vida me callaron, me enseñaron a soportar, a bajar la cabeza, a perdonar sin exigir justicia. Pero ahora, a los 83 años, yo ya no era la misma. Mariana, al enterarse, se enfureció. «No pueden callarte, abuela. Esta historia es tuya», la abracé. «No te preocupes, mi niña. Ya no tengo miedo. Si quieren callarme, van». A tener que tapar la voz de todas las mujeres que me escribieron. Y eso, no podrán. Entonces decidí algo. Escribir un libro. No para vengarme, sino para que mi historia no muriera en un video. Quería dejar un testimonio. Quería que algún día, una mujer cualquiera, perdida en una cocina, con el alma hecha pedazos, abriera ese libro y supiera: si esa abuela pudo, yo también puedo. Escribir el libro fue como desnudar el alma con cada palabra. Me sentaba cada mañana frente a una mesa pequeña, junto a la ventana que daba al jardín de Rafaela, con un cuaderno nuevo, un bolígrafo y una taza de café, caliente. Afuera, los pájaros cantaban como si aplaudieran cada palabra que nacía. Mi nieta Mariana me ayudaba a digitalizar lo que escribía, página por página,
con paciencia de ángel y lágrimas en los ojos cada vez que yo leía en voz alta los pasajes más duros. «Abuela», me decía, «esto va a cambiar vidas. Ojalá cambie aunque sea una», respondía yo. Con eso ya valió la pena todo. El título lo supe desde el principio. Nunca es tarde para volver a nacer. Porque eso era lo que sentía. Que había nacido otra vez, no desde el cuerpo, sino desde el alma. Y esta vez nacía por mí y para mí. Pero el camino hacia la publicación no fue fácil. Fui a una editorial local, y el hombre que me recibió, un tal don Ulises, con más barriga que empatía, hojeó mis páginas con gesto aburrido y dijo: «Está bien escrito, doña Candelaria, pero ¿usted cree que alguien querrá leer las penas de una señora mayor?». Me quedé en silencio, y luego me levanté con dignidad. «No son penas, señor, es fuerza. Y sí, alguien querrá leerlo, porque yo también fui alguien que necesitaba escuchar. Esto y no lo tuvo a tiempo. Salí de ahí con rabia, pero no de la que quema, sino de la que enciende, porque cuando alguien subestima tu historia, es señal de que estás diciendo algo importante». Fue Mariana quien encontró una plataforma digital donde podíamos subir el libro nosotras mismas. Autopublicación, lo llamaban. No teníamos dinero para grandes campañas, pero sí teníamos algo más poderoso, una comunidad real, de mujeres que ya seguían mis videos, que me escribían, que esperaban mis palabras como un bálsamo. Subimos el libro. En una semana, más de 5.000 personas lo descargaron. En 2 semanas, comenzaron a llegar testimonios desde todos los rincones de México. Mujeres de 20, 30, 60, 75 años, algunas separadas, otras aún atrapadas, algunas llorando, otras decididas, todas unidas por una sola frase que se repetía una y otra vez. «Gracias, Candelaria. Tu historia es la mía». Una de ellas, una señora de Veracruz llamada Yazmín, me escribió esto. Yo llevaba 35 años en silencio. Después de leer tu libro, me levanté, empaqué mis cosas y me fui. Tengo miedo, sí, pero también tengo esperanza, porque tú me enseñaste que nunca es tarde para elegirnos. Leí ese mensaje una y otra vez, con lágrimas resbalando por mi rostro, no de tristeza, de orgullo, porque en esas palabras entendí que mi dolor había florecido, como una semilla enterrada en tierra árida, que por fin daba fruto. Pero no todo era celebración. La hija de Agustín, aquella que me amenazó legalmente, volvió a escribir. Esta vez, con un tono más violento. Decía que el libro era una vergüenza, que estaba manchando el honor de su padre, que si no lo retiraba, me llevarían a los tribunales por difamación. Llamé a Mariana. Ella me miró seria. «¿Qué vamos a hacer, abuela?». Respiré hondo. Miré mis manos, esas que habían tejido ropa para mis hijos, que habían limpiado lágrimas ajenas, que habían sido puños apretados en la oscuridad. «Vamos a seguir, mi niña, porque la verdad no se retira, se defiende». Y así lo hicimos. No retiramos nada. Al contrario, decidimos imprimir las primeras copias físicas del libro. Mariana diseñó la portada, Rafaela ayudó a empacarlos, y en menos de un mes teníamos decenas de ejemplares listos para ser enviados a quienes no tenían acceso digital. Empezamos a organizar lecturas públicas en plazas, centros comunitarios, casas de cultura. Mujeres llegaban con sus hijos, con sus madres, con amigas. Me abrazaban, me miraban con ojos brillosos, algunas sin decir nada, otras con cartas escritas a mano. Y en cada encuentro, yo repetía lo mismo. Yo no soy valiente. Soy sobreviviente, y eso ya es suficiente para empezar de nuevo. La vida es extraña, ¿sabes? A veces pasas años sintiéndote invisible, y cuando por fin decides mostrarte tal como eres, el mundo empieza a verte con otros ojos. Eso me pasó a mí. Un mes después de publicar el libro, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era del Instituto Nacional de la Mujer.
Una señora con voz suave me dijo que querían entregarme un reconocimiento nacional por mi labor como voz de inspiración para mujeres mayores. Yo pensé que era una broma. Señora Candelaria, hemos leído su historia. Usted ha movido corazones que llevaban décadas en silencio. Me quedé sin aliento. Nunca en mi vida nadie me había dicho algo así. Mariana estaba brincando de emoción. Rafaela lloraba de orgullo. Y yo me miraba en el espejo y apenas podía reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Nos invitaron a la Ciudad de México. Me pagaron el viaje, el hotel, todo. Era la primera vez que salía del estado desde que me casé. Me vestí con mi mejor rebozo, el que usaba mi madre en las fiestas del pueblo, y Mariana me peinó con flores como en mi juventud. El evento fue en un auditorio grande, lleno de mujeres. Había luces, cámaras, música y muchas miradas curiosas. Pero cuando me subí al escenario, no sentí miedo, sentí paz, porque sabía por qué estaba ahí. «Buenas tardes», dije, con voz firme. «Me llamo Candelaria Montemayor. Tengo 83 años, y esta es la primera vez en mi vida que hablo frente a tanta gente, sin bajar la cabeza». Hubo un silencio profundo. Luego, los aplausos. Y después, lágrimas. Porque las palabras no necesitan ser ruidosas para hacer temblar las paredes del alma. Pero así como la vida da, también te prueba hasta el final. Días después del reconocimiento, Julián, ese viejo amor que volvió a mí como regalo del destino, comenzó a enfermarse. Al principio fue una tos. Luego, dificultad para caminar. Fui con él al médico. El diagnóstico fue claro. El corazón estaba fallando. Me senté a su lado en la banca del hospital. Le tomé la mano. Él sonrió. «Cande, no te asustes. Yo ya viví más de lo que soñé. Solo quería vivir mis últimos días contigo». Y así fue. Pasamos juntos el siguiente mes como si el tiempo no existiera. Caminábamos lento. Compartíamos pan, música, silencio. Me contaba historias de su juventud, y yo le leía pasajes de mi libro en voz alta. A veces llorábamos. A veces solo nos mirábamos, como quien dice gracias, sin palabras. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba por la ventana, Julián se fue. En paz. Con una sonrisa, con mi mano entre las suyas. Yo no grité, no me rompí, no me hundí, solo lloré, con amor. Porque por primera vez, una despedida no era abandono, era una gratitud inmensa por lo vivido. Él me devolvió la ternura, me recordó que merecía ser amada sin miedo, sin dolor. Y su partida no era vacío, era legado. Lo enterramos en su pueblo natal. Yo llevé flores silvestres, las que le gustaban, y le prometí, frente a todos, que seguiría hablando, escribiendo y abrazando a otras mujeres como él me abrazó a mí, sin condiciones. Después del entierro, recibí una carta escrita por él. Mariana me la entregó. Era breve, con su letra, firme pero temblorosa. «Cande, gracias por encontrarme cuando ya no me buscaba nadie. Me hiciste sentir amado sin pasado ni futuro. Solo aquí. Cuéntales a todas que aún con el corazón cansado, se puede volver a amar. Julián». La guardé en mi cuaderno, junto a la carta de Agustín, como símbolos de dos vidas que marcaron la mía de formas opuestas. Y esa noche, mientras escribía, entendí algo que nunca antes había visto con claridad. Toda mi historia no fue sobre traición. Fue sobre encontrarme, sobre volver a mí, sobre renacer una y otra vez, incluso entre las ruinas. Hoy escribo estas últimas líneas sentada en mi rincón favorito del jardín. El sol cae tibio sobre mi rostro. Las bugambilias están en flor, y los pájaros no han dejado de cantar desde temprano. Tengo en las piernas una manta tejida por mí, una taza de café con canela entre las manos,
Y en el corazón, paz. Sí, paz. Esa palabra que durante años creí que era un lujo reservado para otras personas. Pasaron muchas cosas desde que publiqué mi libro, desde que Julián se fue, desde que aquella joven en la plaza me miró como si yo fuera una brújula que le señalaba el norte. Mi historia ya no me pertenece del todo. Ahora es de todas las que se vieron reflejadas en mis cicatrices. A veces me escriben mujeres desde Chiapas, desde Guerrero, desde otros países que ni siquiera conozco. Me cuentan sus historias, me dicen que por fin se atrevieron a hablar, a irse, a llorar sin culpa, a decir basta. Una me escribió desde una pequeña comunidad en Perú. Doña Candelaria, aquí la escuchamos en voz alta en las reuniones del pueblo. Usted es como una abuela para todas nosotras. ¿Te imaginas? Una abuela para muchas. Y eso, para mí, vale más que cualquier premio, que cualquier aplauso. Porque yo no soñaba con ser famosa. Yo solo quería que alguien me viera, que alguien me escuchara, que mi dolor no fuera en vano, y lo fue. Fue semilla. Y hoy es árbol. Hace poco, en una entrevista, una periodista joven me preguntó: Señora Candelaria, si pudiera regresar en el tiempo, ¿qué le diría a la mujer de 20 años? ¿Qué fue? Me quedé pensando, largo, y después le respondí. Le diría que no es su culpa, que amar no es aguantarse todo, que su voz vale, que no está sola, y que un día va a encontrar el valor para salir de donde cree que no puede, porque sí, el valor no nace de golpe, nace en cada decisión pequeña, en cada vez que dices, hoy no voy a llorar por él, en cada vez que te miras al espejo y eliges quedarte contigo. Hoy tengo 83 años. No sé cuántos más me quedan, pero no me importa, porque lo que me queda lo estoy viviendo con plenitud, con la frente en alto, con el corazón despierto, y sin cargar culpas que no eran mías. He aprendido que nunca es tarde para volver a escribir tu historia, dejar de pedir permiso para existir, amar a alguien, sí, pero empezando por ti, dejar de tener miedo a estar sola, porque estar sola nunca será peor que estar con alguien que te apaga. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo, desde el fondo de mi alma vieja pero luminosa. No importa la edad, no importa cuánto has aguantado. Si estás viva, aún estás a tiempo de ser tú, a tiempo de volver a nacer. Porque yo no soy especial. Yo no fui valiente por naturaleza. Fui valiente porque ya no tenía más miedo que perderme a mí misma. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no apagarla. Y si te tocó el corazón, hazme un favor. No la guardes. Compártela. Que corra libre. Que se convierta en abrazo para otras como tú. Yo soy Candelaria Montemayor. Y esta fue mi historia real.